Muy buenas tardes a todos ustedes. Les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en esta ocasión para hablar de Jesús Terán a 150 años de su aniversario luctuoso. Y para hacerlo, contamos con la asistencia del maestro Rubén Ruiz Guerra, que es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En la actualidad, es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Sus líneas de investigación versan sobre moral pública y religión en el liberalismo latinoamericano del siglo XIX, diversidad religiosa en América Latina y relaciones internacionales en América Latina durante el siglo XIX. Algunas de sus publicaciones son La libertad religiosa, pilar de la libertad política, 2004. Es compilador de la obra Libertad religiosa en Iberoamérica, compilación de legislaciones, 2006. Más allá de la diplomacia, relaciones de México con Bolivia, Ecuador, Perú, 1821-1994. Y es coordinador del libro Miradas a la Reforma. Sin más, damos la palabra al maestro Rubén Ruiz. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Siempre es un privilegio para mí estar en el INERM, ser parte de las actividades siempre muy interesantes, siempre muy atractivas que aquí se organizan, pero sobre todo estar entre ustedes, poder reunirnos, poder vernos cara a cara, poder dialogar, poder compartir algunas ideas y algunas cosas que sabemos y que podemos ir construyendo una visión del proceso de construcción de nuestro país. Tenemos que recordar que nuestro país se ha venido construyendo y se seguirá construyendo. No es algo que ya esté determinado, no es algo que esté ya concluido. Al contrario, el trabajo, el saber, las realizaciones de todos y cada uno de aquellos que nos reconocemos como mexicanos son muy importantes en este proceso de construcción. Y una parte muy importante de eso es recordar a aquellos que ya hicieron con su contribución, que su contribución ha pasado a la historia, que su contribución es algo que debemos recordar, es algo que debemos conocer, es algo de lo que debemos, en lo que debemos reconocernos, es algo que debemos apropiarnos. Todos esos elementos nos ayudan a tener referentes, a tener elementos para construir el futuro que queremos para nosotros, para nuestros semejantes, para nuestros descendientes. Déjenme decir, sin embargo, que el día de hoy me siento un poco extraño en esta conferencia, porque tengo muy claro que hay alguien que está mucho más capacitado, que tiene muchas mejores credenciales para poder hablar acerca de Jesús Terán, que es la doctora Galeana. Yo simplemente soy un aprendiz en este tema y, bueno, agradezco enormemente la invitación que la misma doctora Galeana me ha hecho, pero quiero dejar bien claro que ella es la autoridad en este tema. Ella es quien ha hecho un enorme esfuerzo por recuperar la figura de ¿quién? La figura de Jesús Terán. ¿Por qué recordar a Jesús Terán? Y aquí sí quisiera yo iniciar, aunque suene un poco trillado, recordando aquella expresión que nos trajo a la memoria don Daniel Cosío Villegas, cuando él se refiere a la generación que construye la revolución de la Reforma, esa revolución que es económica, esa revolución que es política, pero sobre todo, y esto tenemos que tenerlo bien claro, es una revolución cultural. Está dirigida justamente a transformar los valores esenciales, las cuestiones más de fondo en la vida de los mexicanos. Y esos que construyeron, esos y esas
que construyeron esa revolución de la Reforma, nos recuerda don Daniel Cosío Villegas, fueron seres humanos que parecieron gigantes, seres humanos que realmente fueron muchísimo más allá de lo que los orígenes sociales, de los orígenes educativos, de las riquezas que pudieran tener, podrían augurar. Ellos realmente, en el momento de construir su proyecto de nación, el momento de decidir que tenían que entregar su vida en la construcción de ese proyecto de nación, esos que fueron aprendiendo en el camino las cosas que tenían que hacer, se fueron proyectando como gigantes, como seres humanos de una dimensión excepcional. Y tenemos que decirlo así, Jesús Terán es parte de esa generación. Una generación que está conformada por seres humanos de carne y hueso, con virtudes, con defectos, pero ciertamente cuyas virtudes han sobrepasado cualquier defecto personal y sirvieron para construir una parte del México que hoy tenemos. El México moderno, el México que hoy, con todos sus problemas y todos los cuestionamientos que se puedan hacer, es una construcción que se inició justamente a mediados del siglo XIX, y esos seres humanos contribuyeron a eso. Jesús Terán fue parte de esa generación. Ciertamente tuvo algunas peculiaridades que lo acercan y algunas otras que marcan algunas diferencias con el resto o con la mayoría de aquellos que fueron parte de la generación de la Reforma. Me gustaría empezar recordando algo que se dijo acerca de él allá a mediados del siglo XIX, cuando fue llamado de la gubernatura de Aguascalientes, había sido electo gobernador constitucional en 1857, fue llamado a formar parte del gobierno de Ignacio Comonfort, de ese gobierno que se constituye como el primer gobierno constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1857. Y el siglo XIX, ese periódico, ese diario que nosotros recordamos como uno de los instrumentos muy importantes para la construcción del ideal de nación liberal, que fue realmente un mecanismo, un instrumento de expresión de las ideas, de los sentires, de los pareceres, también de los temores de los mexicanos que se identificaban con el liberalismo mexicano. Y el siglo XIX señalaba de Jesús Terán. Con los principios progresistas del señor Terán se da una garantía para el sistema constitucional y para el buen orden en la administración. En ese momento Terán ya tenía una experiencia en la vida pública. Él, como muchos de esos, particularmente hombres de la Reforma, había tenido una carrera política local. Muchos de ellos, bueno, todos ellos habían sido parte, una que otra excepción, habían sido parte de los cuadros que se habían ido formando en el interior, en el interior del país, en las distintas regiones del país, gracias a la implantación del sistema federal, gracias a la implantación de un sistema educativo que les había imbuido de valores que los orientaban, que los llevaban hacia esta idea de construcción de una nación moderna. Terán había sido parte del ayuntamiento de Aguascalientes, había sido presidente municipal de Aguascalientes, jefe político de Aguascalientes, había sido gobernador del estado. Y él, justamente por sus valores, por su actuación, por lo que él había demostrado que había podido hacer, se convertía, nos dice entonces el siglo XIX, en una garantía de que lo que vendría después podría ser algo que estaba apegado a los valores y los principios de la Reforma. Pero no solo el siglo XIX, ese gran diario liberal, se expresó bien de Jesús Terán. Desde otro lado del espectro político, también hubo quien se expresó muy bien de Jesús Terán. Alguien dijo: desde el primer día he apreciado su capacidad,
y ahora que estoy en México he aprendido a estimarla, a estimar esa capacidad más y más. Terán es un verdadero patriota, cree encontrar en las cartas de Terán una diplomacia profunda y real. Y me interesa esta cita por una razón muy peculiar. ¿Quién fue el que dijo esto? Fue el mismo Maximiliano de Habsburgo dirigiéndose a quien era su consejero más cercano, su consejero más cercano, el barón de Pont. Y esto lo hizo ya hacia el final del imperio, del llamado imperio de Maximiliano. Entonces, estamos hablando de un personaje que realmente alcanzó altos niveles en la vida política, en la vida diplomática de nuestro país, y cuyos valores lo hicieron un personaje central, un personaje fundamental en ese momento de nuestra historia. Vayámonos un poco. Bueno, entonces es justamente por eso que me parece que es importante que recordemos a Jesús Terán, que lo recordemos como un personaje que tuvo un papel muy importante en este proceso de construcción de la nación moderna que es ahora México. Demos algunos datos personales acerca de este personaje que tenemos un poco perdido en nuestros libros de texto. Él nació en Aguascalientes en 1821 y era parte de una familia que podríamos considerar acomodada. Su abuelo, bueno, alguna fuente dice, una de las familias más influyentes de Aguascalientes. Su abuelo había sido gobernador en esa región. Recordemos que entre 1814 y 1821 Aguascalientes no existía como una entidad federativa, ni siquiera como una parte de la estructura política de lo que sería México. Recordemos que en ese momento todavía estamos hablando de la estructura de gobierno colonial. Pero él tenía un papel importante como un eje de la vida política de la región y, como era usual en esa época, estos ejes de la vida política también tenían una situación económica relativamente holgada o bastante holgada. No tanto por lo que pudieran obtener por el ejercicio de la vida política, que algunos sí lo lograron hacer, algunos sí lo hicieron, pero también por su vinculación particularmente con la propiedad de la tierra. La familia de Jesús Terán era una familia que tenía amplias propiedades de tierras, tenían haciendas. Y como resultado de eso, Jesús Terán y sus hermanas fueron educados de una manera esmerada, nos cuentan por ahí. Dicen que Jesús Terán era un personaje de gran inteligencia y de gran dedicación al estudio. Entonces, más allá de las posibilidades que tuvieran para ser educado adecuadamente, él también tenía capacidades personales que le encaminaban a tener un desempeño educativo, cultural, profesional adecuado. ¿Cuáles fueron los estudios que realizó Jesús Terán? Como muchos de los hombres de esa generación que fue construyendo el país, estudió en un seminario. Estudió en un seminario, pero no con el ánimo de ser un ministro de culto, no con el ánimo de ser parte de la institución eclesiástica, que recordemos que todavía inmediatamente después de la independencia, sería siendo concebida como una parte, como un instrumento del aparato de lo que ahora llamaríamos el Estado, del aparato de control y ejercicio político en el país. Entonces ingresa al seminario de Guadalajara para iniciar sus estudios, que quedan inconclusos por una razón muy desafortunada, pero también muy común todavía hasta hace muy poco tiempo, que fue la muerte de su padre. Su padre falleció en el año de 1842, esto es cuando Terán tenía 21 años. Y él tuvo que hacer lo que muchos hermanos mayores tienen que hacer cuando quien provee el sustento de la familia fallece, que es ver la manera de poder proveer él mismo
el sustento. Y entonces tiene que dejar los estudios y tiene que regresar a Aguascalientes en una situación no muy boyante de las haciendas de su padre. Parece ser que no era muy buen administrador el padre de Terán, y entonces estaban en una situación muy cercana a la bancarrota. Entonces él tiene que regresar a Aguascalientes y se hace cargo de la hacienda, de la herencia que su padre dejó, con la idea de poder ir construyendo un patrimonio familiar. Una vez que ha logrado, digámoslo así, restablecer, redireccionar el sentido de los negocios de la familia, él regresa a un seminario para poder terminar sus estudios de abogado, pero ahora no será en el seminario de Guadalajara, sino en el seminario de Zacatecas. Entonces, lo que vemos muy claro es que hay un proceso de formación dentro de una institución que podría ser considerada una institución clerical. Y aquí a mí me parece muy, no solo interesante señalar esto, sino importante insistir en la idea en que en ese momento algunos de los seminarios que existían en este país no eran unos seminarios reaccionarios, retardatarios, que estuvieran defendiendo los derechos de la Iglesia institución frente a los derechos de la sociedad que no era ministro de culto. ¿Por qué? Porque en ese momento había en boga, dentro de las corrientes que existían al interior de la Iglesia Católica, una corriente que hacía mucho énfasis en el papel de los laicos y en el papel que los laicos debían tener en la conducción, por una parte de la institución eclesiástica y por otra parte en la conducción de la sociedad. Por eso es que encontraremos más adelante, y tal vez más adelante lo podamos platicar un poco más, dentro de ese núcleo liberal, a mucha gente que estudió en seminarios y que algunos por ignorancia dicen, ay, pero es que ahí hay una contradicción. No, no había una contradicción, es que era una forma distinta de entender el compromiso religioso, una forma en la cual la institucionalidad católica, la institucionalidad clerical no era la parte más importante de esa estructura eclesiástica. Regresa a Aguascalientes una vez terminados sus estudios y emprende vamos a decirlo así, una vida doble. Una vida que tiene dos facetas, por una parte como hacendado y por otra parte como abogado. Imagino que lo que pudo hacer fue combinar las dos líneas de trabajo y alimentar la riqueza personal y familiar, a tal grado de que cuando es designado representante, agente secreto del gobierno constitucional de la República en Europa, en la región occidental de Europa, estamos hablando allá por 1863, 1864, se reporta que él tiene bienes en los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila. Y esto, quiero insistir, lo hace un poco distinto a la enorme mayoría de sus compañeros de la generación de liberales. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de esos compañeros liberales eran gente más bien de clase media baja, podríamos decir, que había sido afortunado de tener una educación y poder hacer de la educación un instrumento de formación profesional, un instrumento de vida y un instrumento de construcción de la sociedad. Nosotros recordamos, por ejemplo, que Juárez era un huérfano que provenía de una comunidad indígena y ciertamente no era descendiente de los núcleos poderosos de esa comunidad indígena. Nosotros recordamos que Ignacio Ramírez era hijo de un pequeño funcionario del gobierno. Nosotros recordamos que Guillermo Prieto era también un joven, un niño y un joven de una familia muy humilde que requirió de la protección de ciertos personajes importantes que le fueron abriendo espacios en la función pública. Nosotros recordamos, aunque Melchor Ocampo, quien en términos económicos era llegó a ser un personaje acomodado, ¿no? Pues es de orígenes familiares un poco oscuros, si era huérfano, si era hijo de la dueña de las haciendas, no lo sabemos bien. Hay ahí una historia un poco complicada, ¿no?
En cambio, Jesús Terán tenemos muy claro que es un miembro de la élite regional, Sin embargo, era un miembro de esa élite regional, vamos a decirlo, con características muy especiales, muy particulares. Lo primero que llama la atención de sus biógrafos es que era un personaje que se podría considerar un buen agente. Alguien quien alcanzaba querer y ser querido por la gente con la que tenía trato, incluyendo a sus subordinados en las haciendas. Terán se afilió al Partido Liberal en 1842, más o menos en la época en la que murió su padre también. Y entonces esto nos está hablando de cómo esa educación que él ha estado recibiendo lo está llevando, lo está orientando hacia una perspectiva más bien liberal del mundo. Y como muchos de estos personajes se incorpora, nos dicen por ahí, a una logia masónica. Como siempre, o como en muchos casos, esta militancia masónica es cuestionada por algunos, pero parece ser que era un elemento importante para dentro de esa generación de intelectuales liberales de una clase media que se incorporaban hacia unos ciertos sectores de la élite. ¿Por qué? Porque la perspectiva de vida que les daba la logia masónica tenía que ver con el planteamiento, con el conformarse, con crearse una idea de que la vida tiene un sentido y que ese sentido de la vida es el de la superación personal, el que puede llevar en un proceso de crecimiento para conocer la realidad, un proceso de crecimiento para vivir la realidad, un proceso de crecimiento para transformar la realidad, así como se transforma también la vida personal. Entonces tenía tenía un sentido, y si a eso le agregamos que servía como un núcleo en donde socializaban personajes con estas mismas ideas, pues también tendría otro sentido. La carrera política de Jesús Terán se inicia, les decía yo, en el ámbito local, en el ámbito regional. Ya en teoría, Aguascalientes ha sido creado como una entidad federativa, eso lo hizo uno de los gobiernos de Antonio López de Santa Anna, aunque había habido problemas en términos de lograr la verdadera independencia de Aguascalientes con respecto a Zacatecas, que fue al estado al que se le quitó ese territorio. Sin embargo, Jesús Terán ya para 1849 logra ocupar el puesto de jefe político. Y aquí nosotros tendríamos que recordar que los jefes políticos eran funcionarios que fueron retomados de la estructura de dominación colonial española. Ustedes recordarán a los corregidores, el más famoso de todos, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Este personaje que era un funcionario nombrado por el rey para que estuviera incorporado al ayuntamiento, para que revisara, para que viera todos los procesos que se estaban dando ahí y que tuviera también una injerencia en la administración de los recursos públicos de esa entidad. Bueno, pues Jesús Terán fue el jefe político y así inició su carrera política en Aguascalientes. Y ahí tuvo varias acciones que fueron mostrando que era un personaje de gran valía, un personaje con muchas iniciativas. Entre otras cosas, y tal vez la parte más importante, que fue que se esforzó por impulsar, por mejorar la instrucción pública. La instrucción pública en una sociedad en la cual una pequeña minoría todavía podría ser considerada una minoría letrada. Y entonces el hecho de crear de impulsar la instrucción pública fue un elemento muy importante y se atribuye a él la creación del Instituto Científico y Literario ahí en Aguascalientes, institución que será considerada el antecedente directo de la universidad que ahora es autónoma de Aguascalientes. Entonces estamos viendo que él está teniendo este tipo de iniciativas, además de eso crear una escuela de artes, en fin, él tiene esa vocación. De hecho, él deja en un momento determinado la vida política para hacerse cargo del Instituto Científico y Literario.
Sin embargo, también por ahí estaba ese gusanito de la política, pero sobre todo el impacto que estaba teniendo, el reconocimiento que estaba teniendo localmente, y para principios de los años 1850 él será electo diputado. En 1853 él expresará, en un momento de crisis del gobierno santanista, nosotros recordamos que el último gobierno de santanista es un gobierno que es muy complicado, es un gobierno que poco a poco se va haciendo más autoritario, que va teniendo cada vez más enfrentamientos con los distintos gobiernos locales, ¿no? Recordamos que se llegó a un nivel de represión contra los gobiernos locales, y pensemos que, por ejemplo, Guillermo Prieto, que por ejemplo Melchor Ocampo, fueron expulsados del país justamente por sus posiciones liberales. Bien, en una consulta que hace Santana en ese momento, Jesús Terán se pronuncia, y se pronuncia con unas ideas que van a cobrar mucho revuelo unos pocos años después. Él está planteando que un instrumento fundamental en la reestructuración de la vida económica del país tiene que pasar por la reestructuración de la propiedad de la tierra. Tiene que pasar por la desamortización de los bienes eclesiásticos, con la idea de promover la actividad económica. Nosotros tenemos que recordar siempre que esa parte de la ideología liberal tenía que ver con la creación de una sociedad de pequeños propietarios. Podríamos pensar que uno de los ejemplos que tuvieron para eso fue lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, en donde el avance hacia el oeste estaba impulsando en buena medida la creación de núcleos de pequeños propietarios, que tuvo implicaciones en lo económico, en lo social y en lo político. Pero no solo abogaba él por la necesidad de la desamortización de los bienes, particularmente de los bienes del clero, él también abogó por la consagración de la libertad de cultos, un elemento que ya era considerado muy importante en ese momento como un elemento modernizador, pero sobre todo como un elemento, como un instrumento que permitiera abrir las mentes de los mexicanos hacia nuevos universos en los cuales ya no fuera el criterio de autoridad, sino el criterio de el aprendizaje, del ejercicio de la razón, de la búsqueda de la verdad a través del ejercicio de la razón, lo que podría ser un elemento constructor de la sociedad moderna. Y también la abolición de los fueros. Estamos viendo que él está planteando desde antes de la Revolución de Ayutla algunos de los elementos que serán centrales en el gobierno que se constituirá a partir justamente de la Revolución de Ayutla. Su carrera política continuará pocos años después. En 1855 es designado gobernador sustituto por la muerte del gobernador Felipe Cosío, y entonces ya como gobernador del estado de Aguascalientes tiene algunas tareas importantes, algunas tareas que están fuertemente vinculados con la administración liberal. Podríamos mencionar como uno de ellos, por ejemplo, la organización de las guardias nacionales, de la Guardia Nacional Regional. ¿Y por qué es importante esto? Cuando nos preguntamos acerca de cuál es el ejército que lucha por la reforma y después que lucha frente a la intervención francesa, tendríamos que recordar que los grandes generales de ese ejército surgen de las filas ¿de qué? De las filas de las guardias nacionales. Les voy a dar dos nombres nada más para que los tengamos siempre muy presentes: Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz. Ellos se forman como militares en las guardias nacionales, ellos no son egresados del colegio militar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional es considerada el pueblo en armas, no es considerado un instituto castrense, un instituto de armas separado, diferenciado de la sociedad, sino que es algo que surge desde la sociedad y que se forma para defender a la sociedad misma. Trata de impulsar una renovación de la vida política a través de la creación de nuevos cuadros municipales y importante, desamortiza las tierras del ayuntamiento.
Él sigue insistiendo en esta idea de que la inyección de nuevas tierras al mercado, la incorporación de estas tierras al mercado que permitirán la creación de pequeños propietarios que con su actividad económica puedan desarrollar la vida económica del país. Esa es, de alguna manera, la tarea que él empieza como gobernador todavía interino, no es gobernador electo. Será hasta 1857 cuando Terán sea electo gobernador, más o menos en el mismo momento en que Ignacio Comonfort es electo gobernador constitucional con base en la Constitución de 1857 y Benito Juárez es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia y que de facto se convierte en un vicepresidente. Sin embargo, a pesar de que es electo constitucionalmente como gobernador del estado, muy pronto Ignacio Comonfort lo lleva a ser parte de su gabinete en la Ciudad de México. Y aquí debo confesar una de mis múltiples faltas: se me perdió Jesús Terán durante la Guerra de Reforma. No tuve demasiado tiempo para buscar en mis fichas. Cuando ya estaba yo completando de articular mi plática, me di cuenta que tenía ese hueco y no me dio tiempo ya de buscar en mis fichas acerca de la Guerra de Reforma. Tuve que buscar en mi memoria, que nunca es tan eficiente como las fichas escritas con tinta, ¿no? Y se me perdió completamente. Entonces aquí sí confieso esa falta. Pero nos reaparece en la vida pública Jesús Terán en 1862, en el mes de abril de 1862. Él es incorporado al gabinete de Benito Juárez después de que ha terminado la Guerra de Reforma, que Juárez ha sido electo por primera vez presidente constitucional del país. Y como le sucedió a muchos, el gabinete siempre fue muy complicado de construir. Y entonces Jesús Terán pasó por 2 carteras ministeriales de manera fugaz. Unos cuantos días en abril del 62, en la de Relaciones Exteriores, y luego en la Secretaría en el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Para que vean qué tan olvidado lo tenemos, a él le correspondió ser parte de una negociación diplomática muy importante que hubo previa a la intervención francesa. Entre la intervención tripartita y la intervención francesa hubo un momento muy importante que es un momento, creo, de gloria para la diplomacia mexicana, una diplomacia que apenas estaba construyendo. Y para decir apenas estaba construyendo, tendríamos que decir que cuando en 1859 se promulgan las leyes de reforma, en el primer documento, en el primer pronunciamiento público del gobierno constitucional, está señalando que en ese momento México no tiene recursos para tener representaciones en los países extranjeros. Dice, conformámonos con tener un representante en el país que más nos interesa y olvidémonos de tener representantes en otras partes del mundo. Cuando se está cocinando en Europa la intervención tripartita, no es ningún mexicano ni ningún agente del gobierno mexicano el que puede informarle al gobierno constitucional. Es el gobierno peruano que sí en ese momento está construyendo ya un equipo diplomático, el que a través de sus oficios, un poco de diplomáticos y otro poco de espías, envía al gobierno mexicano la información de lo que está sucediendo, de cómo se está tratando de conformar esa intervención tripartita, ese convenio de Londres en el cual Inglaterra, España y Francia acuerdan visitar México con sus navíos para solicitarle amablemente que pague una deuda que se ha decidido no se puede pagar en ese momento y se había declarado de manera unilateral una moratoria. Entonces no había un equipo diplomático. Sin embargo, ahí entre que llega la intervención tripartita y se inicia la intervención francesa, hay un momento que, insisto, es algo así como un timbre de gloria, los llamados Tratados de la Soledad. ¿Y por qué es un timbre de gloria? ¿Por qué? Porque está demostrando que el gobierno mexicano no tiene que temer y está dándole la oportunidad a las fuerzas invasoras de que pongan a sus efectivos en lugares en donde la salubridad
sea suficiente para ellos, que puedan sobrevivir a las inclemencias del tiempo y de la salud pública. Nosotros recordamos que Veracruz siempre fue un lugar insalubre, un lugar que era algo así como una antesala del infierno del cielo, según se vaya portado uno, ¿no? Pero que era muy probable que al pasar por ahí la fiebre amarilla particularmente se convirtiera en la gente que eliminara a la gente que pasaba por ahí. Entonces el gobierno mexicano acepta que las tropas se estacionen en tierras más frías para que no sufran, y el acuerdo era que si no se llegaba a un acuerdo sobre las reclamaciones que se estaban haciendo, tendrían que regresar a Veracruz para iniciar desde ahí lo que ellos decidieran si era una invasión. Eso, en ese episodio, aunque usualmente se atribuye a Manuel Doblado, si mal no recuerdo, es la negociación, pues también tiene algo que ver Jesús Terán. Parece ser que él ha estado ahí ayudando, apoyando en términos de dar ideas, dar elementos para construir este Tratado de la Soledad, aunque después no será él el que lo firme. Lo que sí le tocará hacer será recibir ya la declaración de guerra de los franceses, que se sienten muy ofendidos por algún pretexto, y deciden no regresar a Veracruz y avanzar desde donde están estacionados ya hacia el interior del país. Eso le toca a Jesús Terán vivirlo, y eso usualmente no lo recordamos como parte de su actuación pública. Nosotros recordamos toda esta historia de cómo la intervención francesa va avanzando hacia el interior, es detenida en Puebla en 1862, la famosa batalla del 5 de mayo que estamos por recordar. Espero que todavía la recordemos con suficiente énfasis, con tanto énfasis como la recuerdan los paisanos que están en los Estados Unidos, que hacen su gran fiesta nacional justamente ese día. Bien, esa batalla los detiene, y los detendrá más o menos por un año. Será hasta más o menos un poco más de un año después que caerá Puebla y que realmente las tropas francesas avanzarán hacia la Ciudad de México, lo cual propiciará que el gobierno constitucional decida dejar la ciudad capital e ir avanzando hacia el interior del país a buscar un lugar más seguro en donde estar. A finales de 1863, Jesús Terán es designado agente confidencial por parte de Benito Juárez para operar en Europa. A pesar de que la idea original era que no se debían tener representantes en otros países, pues la necesidad mostró que sí se tenían que tener. Y entonces, por una parte, Matías Romero será enviado hacia los Estados Unidos y Jesús Terán hacia Europa. Y ahí tuvo varias tareas. Tuvo tarea de agente financiero, de un agente financiero muy confiable. ¿Y qué queremos decir con esto? Tuvo que negociar algunos bonos de gobierno para conseguir recursos para el gobierno, rescató otros bonos que por ahí andaban perdidos y que en cualquier momento se le podían reclamar al gobierno mexicano, y él no cobró por esto. Y nada más para ver la dimensión de este gesto, tendríamos que recordar que cuando los Estados Unidos pagan lo que les correspondía por el Tratado de la Mesilla, que el gobierno de Santana envía a Francisco de Paula y a Rangoiz a hacer el cobro y acomodar los recursos, él, diríamos coloquialmente, a los chinos se cobra su comisión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él había sido un agente financiero y entonces le tocaba una comisión por parte del manejo de esos recursos. No sé si eso sea legal o no sea legal. Quiero señalar en contraste entre ese agente en 1853 y este agente en 1864 que hace esta negociación de los bonos green en Europa. Pero además de eso, él empezó a hacer una labor callada pero importante en términos, por una parte, de cortar uno de los elementos más importantes que sostuvieron al llamado imperio de Maximiliano. Tendríamos que recordar que a pesar de que Alejandro de Humboldt decía que México era un país riquísimo, pues en realidad era un poco más complicado de lo que cualquiera se imaginaba colectar las riquezas de este país.
Y aunque el Imperio francés y el gobierno de Maximiliano pensaban que la empresa podía ser autosostenible con las riquezas que se generaran en el país, pues necesitaban algo de recursos para poder iniciar las tareas. Y esos algo de recursos fueron préstamos que el gobierno de Napoleón III le dio a Maximiliano en un momento determinado, y que fueron realmente los únicos ingresos con los que contó el llamado Imperio de Maximiliano. Justamente cuando se terminan los fondos de esos empréstitos y cuando se termina la llave de los recursos que pudieran canalizarse vía el ejército francés, el llamado Imperio de Maximiliano empieza a caer. Bueno, pues él trata de hacer esta labor de impedir que se puedan conseguir más préstamos al llamado Imperio de Maximiliano. Pero tal vez la parte más importante de la acción de Jesús Terán, y que lo hace un personaje en verdad singular y por lo cual debemos recordarlo, es que él tuvo un papel importante presentándose ante Maximiliano. A nosotros nos quieren vender la idea, mejor dicho, de que Maximiliano llegó a México sin saber a qué venía, un poco engañado por aquella comisión de conservadores que tratan de hacerle creer que México lo está esperando con los brazos abiertos, de aquel impulso que le llevó a algunos a crear una solicitud de que viniera él a rescatarnos a partir de expresiones públicas, expresiones firmadas de que era importante su venida a México. Y lo que hace Terán es hablar con él después de muchos esfuerzos, después de muchos trabajos, para tratar de convencerlo de que la información que estaba recibiendo era una información errónea, era una información que no era la adecuada. Bueno, Terán logrará entrevistarse con Maximiliano hasta marzo de 1864, después de andarlo siguiendo. Me decían, pues que va a estar en Londres. Entonces iba a Londres y resulta que ya había salido y se había ido a Bruselas, entonces hay que ir a Bruselas. Lo alcanzó por fin en Viena. Se entrevista con él el 3 de marzo de 1864, esto es algo así como un mes antes de que Maximiliano decidiera finalmente aceptar la corona del trono de México. O sea, cuando él aceptó la corona, él ya había recibido información clara de que la situación en México no era tan sencilla como se le había hecho creer. Y esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque entonces esto nos habla de que efectivamente Maximiliano tenía información de qué es lo que estaba pasando y no se podía llamar a engaño ni nada que se le pareciera. Creo que ya me engolosiné, no me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba yo aquí platicando. Perdón, voy a acelerar el paso. ¿Qué es lo que intenta hacer Terán para convencer a Maximiliano? Me parece que trabaja en 3 líneas distintas. Explicarle la revolución de la Reforma, explicarle qué sentido tuvo y cómo construyó su legitimidad, y que era un esfuerzo que se habían dado los mexicanos, pero que tenía bases sólidas. Y esto es un elemento que tenemos que recordar. El gobierno constitucional, ese gobierno que encarnó en un momento determinado Benito Juárez, estaba sostenido en una legitimidad construida a partir de un documento que fue la Constitución del 57. No fue la Revolución de Ayutla lo que le dio legitimidad al gobierno constitucional, fue la creación de una Constitución en la cual tuvieron voz la enorme mayoría, si no es que todas las facciones políticas que existían en el país en ese momento. Fue una Constitución hecha justamente para construir un acuerdo fundamental en lo político para este país. También trató de explicarle a Maximiliano las dificultades que podría haber para gobernar. ¿Qué dificultades? Lo odioso de un gobierno apoyado por las armas extranjeras. ¿Cómo era posible querer construir un gobierno a partir de la intervención de un ejército extranjero?
tratar de convencerlo de que aquel ejercicio que habían hecho los notables para demostrar que el pueblo mexicano quería a Maximiliano como su gobernante era en realidad una farsa. Y también le aconseja que tome informes, le aconseja que se informe bien de qué es lo que va a encontrar en México y que no se vaya nada más con lo que le están diciendo aquellos que lo quieren convencer de que se vaya de gobernante. Y dice, concluí por aconsejarle que renunciara a este proyecto. ¿Cuál fue la respuesta que él transmite, que él recibió? Dice, pues las respuestas que me dieron Maximiliano, su esposa y su consejero mostraron ignorancia. No lo dice así, pero mostraron también inocencia. Dice, Maximiliano estaba convencido que con su rectitud y sinceridad podía convocar las voluntades de los mexicanos y convencerlos de sus intenciones. Le expresaba que sus ideales políticos eran más bien liberales y con eso trataba de conquistar al país. Y por último, dice, le expresó el deseo de dar la mano al señor Juárez y en un momento determinado al señor Lincoln. Si Jesús Terán es fidedigno al transmitir todos estos elementos, pues está augurando con toda claridad qué fue lo que le sucedería al gobierno de Maximiliano. Pero, más allá de lo que él pudo ver en esa reunión con Maximiliano, Terán también transmite una opinión muy importante apenas un poco más de un mes después. ¿Por qué? Porque se expresa a partir de la firma de los tratados de Miramar, esos tratados en los cuales Maximiliano se entrega con pies y manos atados a Napoleón III, a su voluntad y sobre todo a sus quehaceres financieros. Y entonces la opinión que le merece Maximiliano a partir de ese momento a Jesús Terán es que él dice, es como diríamos nosotros, un gran calabaza, o sea, alguien con la cabeza más bien hueca. Y se pregunta, ¿qué hombre con dignidad acepta que el ejército sea mandado por alguien que no es él? ¿No? Por señalar eso, digamos, eso lo ve como un problema fundamental. Y señala, esta será un remedio de base, un remedio fundamental para curar a los maniáticos por un príncipe extranjero. Más o menos eso fue lo que pasó, ¿no? Recordemos que nos dice Edmundo O'Gorman que con la caída del imperio de Maximiliano, pues ya se cierra por fin la posibilidad de la construcción de un imperio mexicano. Me saltaré la intervención que tiene Jesús Terán en la Gran Bretaña, porque él trata de convencer al gobierno británico de que no reconozca el gobierno de Maximiliano. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Terán? En primer lugar, recurre al derecho de gentes y sostiene que existe un gobierno legítimo en México, que aunque se haya cambiado de capital, esa es una facultad que tiene para hacerlo, ¿sí? Y que por lo tanto, al haber un gobierno legítimo con el cual el gobierno británico ya ha tenido relaciones, al desconocerlo está dándole un golpe bajo. Por otra parte, argumenta en términos ideológicos que la protección que dé Inglaterra al gobierno monárquico será la protección a un gobierno clerical, lo cual él dice es una contradicción ante un gobierno que se ha escudado, que ha defendido las ideas liberales. Entonces, ahí hay otro elemento. Y el argumento tal vez más fuerte tiene que ver con la cuestión económica. ¿Por qué? Le pregunta al gobierno británico, por algo que seguramente le interesaba mucho, ¿qué seguridad pueden tener los acreedores británicos de México de que se les va a pagar cuando exista un gobierno que para subsistir tiene que pedir y pedir y pedir prestado y no tiene capacidad de echar a andar el aparato productivo? Entonces, son tres argumentos que pasan
por lo político, por lo ideológico y por lo económico. Por supuesto, no le hicieron caso. Estando él ya en Europa, plantea las bases de algo que conoceremos después como la doctrina Juárez. Fundamentalmente es esta idea de que la intervención europea, la intervención armada europea, rompió todos los elementos, todas las bases de cualquier trato que pudiera haber existido entre México y las potencias interventoras. Y entonces, justamente por eso, lo que se plantea es, señores, hay que decirles a las potencias europeas que si quieren tener relaciones con México tienen que plantear las cosas de nuevo y en los términos en los que a los mexicanos les interese. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que México tendrá la posibilidad de reconstruir sus relaciones internacionales a partir de nuevas bases. Todavía a mediados de 1865, estamos hablando ya cuando el llamado imperio está realmente muy emproblemado, le explica al barón de Ponte, este consejero cercano de Maximiliano, que el llamado imperio de Maximiliano está al borde del desastre. No ha logrado sus objetivos, no ha logrado acercarse a los liberales, se ha logrado acercarse a unos 5 o 6 liberales moderados, pero no se ha logrado acercar a los liberales. Ha perdido el apoyo de los conservadores que lo llevaron. ¿Por qué? Pues porque ha sido muy débil, se ha dedicado a cuestiones más ceremoniales que a cualquier otra cosa. Está sustentado en una fuerza interventora sanguinaria que es odiada en la mayor parte del país. Entonces este ejército, este imperio de Maximiliano está perdiendo sus bases de apoyo. Y señala también, en términos económicos no está siendo exitoso, no está teniendo los recursos para hacerlo. Y por último le dice, la guerra de guerrillas está teniendo éxito, y maneja el espantajo también de que está terminando la guerra norteamericana y que entonces eso representará también un problema más para el llamado imperio de Maximiliano. Lo que nos deja ver este documento escrito, este testimonio que se nos transcribe a mediados de 1865, es una visión verdaderamente certera, verdaderamente bien informada, con una aguda percepción de lo que están pasando y de las motivaciones tanto de las potencias como de los individuos que están involucrados en este proceso. Justamente eso es uno de los elementos que este país tiene que agradecerle a Jesús Terán, el poner a su servicio capacidad, inteligencia, perspicacia, capacidad para entender lo que está sucediendo. Los últimos años de Jesús Terán en Europa serán sumamente complicados. No tenemos noticias hasta donde yo sé de cuál fue la enfermedad que aquejó a Jesús Terán en los últimos meses de su vida. Sí sabemos que fue una enfermedad penosa que le fue impidiendo más y más poder desarrollar las tareas que él tenía que desarrollar, que él quería desarrollar, y murió en abril de 1866. Todavía no pudo ver el final del imperio, del llamado imperio de Maximiliano. Estuvo sepultado en París, después fue llevado a Aguascalientes a la Ciudad de México y finalmente a Aguascalientes. Simplemente para terminar esto, quisiera yo recordar el juicio que Justo Sierra hace de Jesús Terán. Dice que él hablaba un lenguaje incomprensible para las facciones. Era un personaje ciertamente muy inteligente, ciertamente muy patriota, pero que él sí estaba muy dispuesto a que se pudieran lograr acuerdos para salir de una manera pacífica de la situación. Y nosotros tendremos que recordar que en ese momento de crisis bélica, la solución pacífica acabó siendo no solución. Justamente ese es uno de los timbres de gloria de Benito Juárez, que él se dio cuenta de que una negociación no era posible y
había que ir hasta el final en términos bélicos. Sin embargo, nos dice Terán tuvo previsión alta y serena, conocía todos los peligros de la situación. Le murió lejos de su patria, a la que se había consagrado notablemente y que aún no le recompensa otorgándole un premio de honor proporcionado a sus esfuerzos. Tenemos que hacer todavía una enorme cantidad de esfuerzos para conocer, reconocer, poner en su justo lugar a un representante del gobierno constitucional mexicano que trabajó por solucionar de manera diplomática, de manera pacífica, un gran conflicto que en realidad desgarró a nuestro país. Muchas gracias.